bonita noche. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Mi nombre es Iván Martínez Díaz. Soy estudiante del doctorado de Administración y la verdad es que estoy muy contento de tomar parte de esta materia. La verdad es que me tiene muy emocionado y pues vamos a presentar la actividad número 1, que es un video acerca de las 5 actividades. Estamos hablando de el derecho mercantil. Yo presentándome, soy docente de la Universidad de Anáhuac Moyal, trayectoria como financiero y trayectoria de igual manera como economista en banco y en banco de desarrollo público. Y pues bueno, ya pasándome a la IP, pues me ha ido muy bien, estoy muy contento y pues por azares del destino he llegado a la docencia. Entonces, pues bueno, vamos a puntualizar. Como tema introductorio, pues el derecho mercantil en México, tomando en consideración la bibliografía compartida, pues se puede entender como la rama del derecho privado que regula la actividad económica organizada que se realiza profesionalmente en el mercado por empresarios, sea por comerciantes y pues obviamente pues las empresas per se, así como los actos que derivan de esa actividad y los estados le llamamos anormalidad en su cumplimiento. ¿Okay? Esta afirmación es importante identificar que no es una ocurrencia doctrinal pues aislada como tal. Es la síntesis de conceptos mexicanos y conceptos españoles que, aunque se usan fórmulas distintas, coinciden en 4 notas constantes que la propia lectura lo identifica. Primero, la centralidad del acto de comercio. Segundo, la referencia al comerciante o empresario. Tercero, la idea de empresa o actos en masa. Y cuarto, el carácter privado especial de la disciplina. ¿Okay? Entonces, vamos a entrar tema por tema y hablaremos un poquito, hablaré de la conceptualización del derecho mercantil, sus elementos y sus características. Los conceptos identificados en la lectura 1 muestran que no existe una definición así única e indiscutible. Hay concepciones que se llaman, los que les denomina el autor, objetivas, vinculadas primero al modelo francés de 1807, las cuales colocan al núcleo en el acto de comercio, y concepciones subjetivas o funcionales que, siguiendo al derecho alemán de 1900, hacen girar todo el sistema en torno al comerciante y a las empresas. La bibliografía mexicana reciente intenta una posición intermedia. El derecho mercantil es el sistema de normas que determina su ámbito mediante la calificación legal de ciertos actos como mercantiles y regula además la profesión de quienes lo realizan de manera habitual. Esto, se utiliza la fórmula de Mantilla Molina y lo cita el autor de Díaz Bravo. ¿Okay? Para depurar el concepto, tenemos que partir de lo que no es. ¿Okay? No es un derecho que regula bienes y servicios en abstracto, como critica el propio texto a Quintana Adriano. Lo podemos identificar muy bien, muy puntualizado, porque muchos bienes y servicios no son objetos de comercio, sino de relaciones civiles, laborales o administrativas. Ahora, tampoco es un derecho que abarca los procedimientos administrativos, ya que en estos interviene una autoridad y por definición la materia mercantil presupone relaciones entre particulares en el mercado. Entonces entendemos aquí que hay una pequeña observación, ¿no? Con base en las fuentes que tuvimos en esta actividad, una conceptualización sólida podría formularse de esta manera. El derecho mercantil es la parte del derecho privado de fuente principalmente federal, en el caso mexicano, que regula la actividad económica y profesional y organizada encaminada a la intermediación o producción de bienes y servicios para el mercado, a los empresarios o comerciantes que la realizan, a las empresas mediante las cuales se lleva a cabo, a los actos que de ellas derivan y a las situaciones de incumplimiento o crisis que en ese ámbito se produzcan. Esta fórmula incorpora los 4 elementos de las lecturas que las lecturas consideran notas comunes: comerciante, acto de comercio, actos en masas y empresa. Entonces, es parte del trabajo de sintetización y de análisis que se realizó de esta actividad, ¿sí?
Ahora vamos a identificar los elementos del derecho mercantil según la bibliografía sugerida por nuestro estimado doctor. Primero, elemento normativo federal. El comercio es materia de competencia del Congreso de la Unión, por lo que el Código de Comercio y las leyes mercantiles tienen vocación de aplicación nacional. El autor lo resalta cuando explica que el derecho mercantil mexicano es un derecho de carácter federal. Esto es la clave para la administración y las finanzas, porque uniforma el régimen de actos, títulos de crédito y sociedades en todo el país, lo que reduce costos obviamente de transacción. Segundo, el elemento material u objetivo. El derecho mercantil aplica a determinados actos jurídicos que la ley califica como de comercio. El listado del artículo 75 del Código de Comercio es la fuente positiva de este elemento. La lectura indica que los actos de comercio constituyen el núcleo del derecho mercantil. Tercero, el elemento subjetivo o profesional. La ley mercantil regula a quienes hacen del comercio su ocupación ordinaria. El comerciante individual o social debe inscribirse, llevar contabilidad y sujetarse al estatuto mercantil. Cuarto, elemento empresarial. El derecho mercantil moderno no se limita al acto aislado. Atiende a la empresa como organización de capital, trabajo y bienes para el mercado. Por eso el propio manual afirma que la empresa es el eje del mecanismo económico jurídico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué características principales tenemos? Primero es la especialidad. Es un derecho privado especial. Se aplica con preferencia sobre el civil y solo en ausencia de norma mercantil se acude al derecho común. Esto infiere de la forma en que las lecturas colocan primero al Código de Comercio y luego al Código Civil como derecho supletorio. Segundo, la profesionalidad y habitualidad. El derecho mercantil se ocupa de actividad económica ejercida de manera reiterada y con ánimo de lucro. La lectura lo dice expresamente al exponer las tres características del acto de comercio: interposición, masividad y lucro. Sin habitualidad no hay mercantilidad. Tercero, dinamismo. El propio texto reconoce que no se ha logrado una acertada connotación del acto de comercio, lo que muestra que el derecho mercantil se adapta a las necesidades del tráfico. Cuarto es la finalidad económica. El derecho mercantil sirve al mercado. Por eso incluye no solo contratos, sino también la organización de la empresa y los estados de anormalidad, llámese quiebra o concurso. Garrigues, citado en la lectura, lo dice al integrar en un mismo concepto los actos propios, los impropios y el estatuto del comerciante. Desde mi posición de doctorante en administración con base financiera, la clave que identifico es esta. El derecho mercantil es el marco que vuelve jurídicamente exigibles los flujos que, por ejemplo, yo modelo en finanzas corporativas. Sin un estatuto de comerciante, sin normas sobre títulos de crédito o sin reglas de publicidad mercantil, el riesgo legal se eleva y desplaza la frontera eficiente del financiamiento. Ahora hablaremos de los actos y sujetos del comercio. Las lecturas compartidas señalan que en el sistema mexicano es relativamente fácil catalogar un acto como de comercio, a diferencia de los hechos, porque en el acto está presente la voluntad humana y la finalidad económica. La doctrina distingue dos sencillos criterios. El primero es objetivo. Es mercantil el acto que la ley así lo declara, por su naturaleza económica, llámese compraventa para la reventa, operaciones de comisión, operaciones bancarias, seguros, transportes, contratos sobre títulos de crédito y otros. Y segundo, tenemos el subjetivo o funcional. Es mercantil el acto realizado por un comerciante en el giro de su empresa, siempre y cuando sea masivo y con ánimos de lucro. El autor Díaz Bravo critica los excesos de ambos criterios. El puramente objetivo puede llevar a calificar como mercantiles actos que realizan particulares sin ánimo de empresa, llámese pago con cheque de una renta civil. El puramente
subjetivo puede llevar a decir que casi todo lo que hace una empresa es mercantil, incluso los contratos colectivos de trabajo, lo cual, pues bueno, a mi parecer es un poco absurdo. Por eso, propone como corolario tres rasgos que deben concurrir en el acto de comercio: interposición, masividad y lucro. Si falta uno, no es mercantil. Ahora hablemos de la interposición. El comerciante adquiere algo para colocarlo nuevamente en el mercado, sea en el mismo estado o transformado. Esto vale también para los servicios. El prestador compra insumos para ofrecer un servicio a tercero, llámese software, capital humano o incluso el espacio. Segundo, masividad o habitualidad. El acto aislado no basta. El derecho mercantil está pensado para el tráfico, porque la repetición para los actos en masa. Tercero, lucro. No hay mercantilidad sin propósito de ganancia. Si la actividad se hace sin un fin de lucro, aunque esté organizada, podría ser empresarial, pero no mercantil. Sobre los sujetos de comercio, la obra parte de la figura clásica del comerciante individual, que es la persona física que hace del comercio su ocupación ordinaria y está obligada a inscribirse, llevar la contabilidad y llevar su correspondencia. Esto añade al comerciante social, es decir, las sociedades mercantiles reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ambos son sujetos mercantiles en sentido propio. Sin embargo, se distingue un tercer grupo: los auxiliares del comerciante, internos y externos. Los internos son dependientes, factores, gerentes y además personal subordinado que actúa dentro de la empresa. Su relación es básicamente laboral. Los externos celebran con el comerciante contratos de prestación de servicios civiles o mercantiles, pero no forman parte orgánica de la empresa. Esta tipología es útil para la administración porque permite asignar riesgos. Ahora hablemos de la empresa mercantil. ¿Sí? De las lecturas, pues se dedica una unidad completa a la empresa y se presenta como el verdadero centro del derecho mercantil contemporáneo. Se afirma que muchas definiciones de empresas son útiles pero incompletas, porque no hacen visibles tres notas que toda empresa deben de tener: ordenación sistemática de las cosas y derechos, titularidad y organización a cargo del empresario y, por último, reconocimiento y protección legal del conjunto. A partir de ahí, la empresa mercantil puede describirse como un acervo de bienes materiales e inmateriales coordinados por un empresario, afectos de manera organizada a la producción o intermediación de bienes y servicios para el mercado con propósito de lucro. No solo es un patrimonio, es una organización en movimiento. Por eso se distingue claramente que la empresa de sociedad, la sociedad tiene personalidad jurídica. La empresa no. La empresa es la negociación en activo, es decir, el establecimiento funcionando. Ahora se agrupan en personajes materiales e incorporales. Vamos a hablar de los elementos de la empresa personales. Toda empresa necesita un eje humano, el empresario individual o de los administradores directores, según se trata de la empresa social. Junto a ellos hay auxiliares internos cuya relación se rige por la legislación laboral. Los materiales son bienes muebles e inmuebles afectos a la empresa. La doctrina subraya que lo relevante no es la titularidad civil de cada bien, sino su afectación al giro. Y por último, los incorporales. Aquí está uno de los aportes más útiles para mi giro, que es el de las finanzas: nombre comercial, marcas, patentes, cartera de clientes, crédito y reputación de la empresa. Ahora, el objeto de la empresa no es tener bienes, sino operar en el mercado de forma continua. La empresa existe para realizar de modo profesional los actos de comercio que el código numera y que la economía demanda. Por eso, en esta lectura se afirman que en la empresa se dan los dos supuestos en torno a los cuales gira el modelo de derecho mercantil: el propósito de lucro y la operación masiva por una empresa.
Ahora, hablemos de la unidad funcional del tema de características de empresa mercantil. Unidad funcional, aunque esté compuesta por múltiples elementos, la empresa actúa como una unidad económica. Dinamismo. A diferencia de la mera negociación estática, la empresa es actividad en marcha. Titularidad empresarial. Siempre hay un empresario detrás, sea persona física o sociedad. Instrumentalidad. La empresa es el instrumento mediante el cual el comerciante actúa en el mercado. Reconocimiento legal. La empresa es objeto de protección. Su nombre, su crédito y su clientela. Ahora, ¿qué relevancia hay para la administración y las finanzas? La configuración jurídica de la empresa mercantil es la que permite sea valorada como una unidad generadora de efectivo. Cuando la doctrina dice que la empresa es un conjunto de cosas y derechos armónicamente ordenado, está descubriendo la base jurídica del enterprise value, que en finanzas se descuenta a flujos. Si ese conjunto no estuviera jurídicamente reconocido, los activos intangibles no podrían entrar con seguridad en la valoración ni en las garantías. Ahora, de la bibliografía que analizamos en esta actividad se desprende una línea muy clara. El derecho mercantil mexicano evolucionó de un modelo centrado en el acto de comercio a un modelo mixto que reconoce al comerciante y sobre todo a la empresa como el verdadero núcleo de la actividad económica regulada. Los actos y los sujetos siguen siendo indispensables porque permiten delimitar qué operaciones quedan en el campo mercantil y quiénes están obligados a las cargas de publicidad, contabilidad y responsabilidad. Pero la empresa es la figura que mejor explica la realidad contemporánea del mercado. Una actividad organizada, profesional, masiva y con ánimo de lucro, que requiere protección legal para financiarse, crecer y competir. Desde una perspectiva de administración y finanzas corporativas, esto tiene una consecuencia práctica. La calidad del marco mercantil condiciona el costo del capital de un país, y un derecho mercantil claro sobre actos, sujetos y empresa reduce incertidumbre, fortalece la posición de los acreedores y de los inversionistas y en suma facilita que la empresa cumpla su función económica de generar riqueza y de servir como vehículo para el desarrollo nacional. Maestro, doctor, espero que esta pequeña tertulia prácticamente haya sido su hogar. Muchas gracias y que tengan muy buena noche.